Así que les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión donde tocaremos los temas, ejemplo, lo que es la patria potestad, la tutela, de dónde nace precisamente este tipo de vínculos dentro del derecho familiar y por qué es considerado como tal. Me gustaría que recordáramos lo que veníamos platicando sobre cómo inicia esta sección del derecho familiar y es precisamente sobre nuestro Código Civil y habla dentro del matrimonio. Y antes de comenzar con esta parte de nuestra ley vigente en el Código Civil, es preciso que recordemos que todo esto también deviene de nuestra Constitución, que sería nuestro artículo cuarto, lo cual le cito concretamente el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos recuerda que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Ya vamos en este punto dos párrafos que van incluyendo lo que es la parte de nuestro derecho familiar en México. Tercer párrafo, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Es decir, no olvidemos que uno de los apartados en este sentido serán los alimentos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que dispone la fracción décima del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguro social. Bueno, esta fracción décima sexta del artículo 73 pues nos va a recordar también aquellas garantías sociales que nos protege el Estado y que, por supuesto, ejemplo, se pueden desarrollar de un grado de parentesco. ¿Cómo les puedo poner el ejemplo? Imaginemos a una persona que es derechohabiente del ISSSTE y, por lo tanto, sus hijos o su esposo o esposa van a tener este derecho porque está manifestado mediante su grado de parentesco y acreditado, por supuesto, como lo hemos visto, dentro del instituto que le corresponde, que en este caso es el registro civil. El siguiente párrafo nos recuerda, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Es decir, fíjense cómo en este párrafo habla sobre un medio ambiente sano para su desarrollo. Y aquí están inmersas tanto los sujetos de derecho que son mayores de edad y en especial aquellos que son menores de edad y quienes son representados legalmente por sus padres, por tutores, y esta es la parte donde nos toca ahondar precisamente en el derecho civil, de cómo nace y cómo el Estado garantiza mediante estos sujetos que realmente estén en un medio ambiente sano de desarrollo. Porque su medio ambiente cabe aclarar que no nada más se trata de cuestiones naturales, es decir, que cuenten con acceso a un aire limpio, que no estén dentro de una contaminación que provoque daños en la salud, sino que también estamos hablando que su medio ambiente sano de desarrollo tiene que ser el propio de los menores para que ellos puedan desarrollar su personalidad, tener un crecimiento adecuado mediante las bases de la educación, la salud, el ambiente que sea seguro para ellos, es decir, que si tienen unos padres que ambos son violentos entre ellos o con él, no es un medio ambiente sano para su desarrollo. El siguiente párrafo nos habla de que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos, como la participación ciudadana
para la consecución de dichos fines. Los recursos también forman parte de nuestro medio ambiente sano de desarrollo, así como también el siguiente párrafo nos dice, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar un objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Otra de las cuestiones civiles que son manifestadas según nuestro código con los derechos que se obtienen al nacer y al ser concebidos. En todas las decisiones y actuaciones, el Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Aquí encontramos una de las mayores garantías dentro de los derechos humanos y derechos fundamentales hoy reconocidos en nuestra Constitución, donde este interés superior de la niñez se va a tener que desarrollar en este ambiente que conocemos como el derecho familiar, porque habrá que cuidar toda la esfera jurídica de aquellos menores, y es decir, aquí nos da el resumen de lo que comprende, por ejemplo, lo que son los alimentos, es decir, una pensión alimenticia, alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por supuesto que esto incluye el vestido, que tenga acceso a la cultura, que tenga acceso a la recreación, a la ciencia, a la tecnología, etcétera. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Y estos derechos, pues obviamente tendrán que ser protegidos por una persona que sea sujeto de obligaciones y capacidad jurídica dentro del mismo sistema jurídico mexicano. Conjuntamente nos recuerda que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. Con pleno respeto a la libertad creativa, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural. Y en este sentido, encontramos ahora ya el por qué vamos a encontrar dentro de nuestra ley, es decir, nuestro código, todos aquellos derechos y obligaciones descritos en materia del derecho civil para que podamos entonces reconocer cómo dentro del matrimonio también existirán distintos puntos donde se cuenten con la posibilidad de que exista, es decir, de que sí se lleve a cabo este cumplimiento de manera básicamente obligatoria. Me gustaría que antes de que viéramos estas definiciones sobre precisamente lo que es la patria potestad y lo que es la tutela, por ejemplo, viéramos la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que es donde están inscritos y explícitamente podemos reconocer precisamente la base de estos derechos y entender un poco más lo que es el interés superior de la niñez o el interés superior del menor. Y bueno, ahí vemos que la última reforma fue el 26 de mayo del 2023, precisamente de este año. Y bueno, la presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia
indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de la Constitución. Recordemos que nuestro artículo primero protege directamente estos derechos humanos gracias a el bloque de constitucionalidad que podemos reconocer. Segunda fracción, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Fracción tercera, crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados. Antes de continuar, me gustaría saber la opinión de alguno de ustedes, David, Amairani, sobre lo que han observado o lo que puedan reconocer como una violación a los derechos de los infantes. Profesora, pues bueno, yo considero en este tema que más que nada, pues obviamente la, la ley es la que se encarga de proteger en este caso a los infantes y y pues realmente no todos en esta sociedad podríamos así decirlo se rigen en base a las leyes, sino que en lo que ellos creen y cómo deben de tratar a, a las personas, en este caso a los menores, ¿no? Entonces, considero que la forma más adecuada, por así decirlo, es como usted lo comentaba, que que pues obviamente si nos regimos por las leyes que tenemos ahorita en nuestro país, que realmente yo considero, porque yo en donde trabajo actualmente pues trato con menores de edad, este, migrantes, en este caso podría decirlo porque yo trato con personas de Guatemala, ya sea familias y menores de edad, entonces vemos que realmente les violentan mucho sus derechos, entonces yo considero que realmente hay muchas cuestiones que les faltan ahí para aplicar en cuestión a los derechos de la infancia y otras que realmente no se están aplicando actualmente. Entonces, como personas civiles, por así decirlo, considero que nos falta mucho. Así es. Muy acertado, Cristal. Fíjate que has hecho una diferencia sobre precisamente esta parte que nos corresponde, básicamente entender, porque ahorita pues estamos defendiendo, como bien dijiste, los derechos de los niñas, niñas y adolescentes que son nacionales. Y hablando de la cuestión migratoria, pues también se debe de considerar como esta misma sección sobre los derechos humanos que contienen ellos mismos, ¿no? Por eso sus principios no suelen ser muy conocidos y muy utilizados porque precisamente obligan a que se les reconozcan y se les protejan todos estos tipos de derechos mínimos o básicos para los menores de edad. Sí, exactamente, profesora, yo realmente les como le comento, en mi trabajo trato con muchos menores, trato precisamente directamente con el DIF, que son los que se encargan de la protección a la infancia y a la familia. Entonces, sí, en cuestiones hay momentos en que se les respetan sus derechos, en que se aplica lo que dice la ley, pero hay momentos en los que, pues, realmente he visto también en cuestiones con menores mexicanos que pues, eh, eh, no se lleva a cabo pues como tal, no se rigen con lo que debe ser. Entonces, sí creo que nos falta un poquito más de estudio en esa parte para poder tomar en cuenta hoy en día con respecto a la infancia. Muchas gracias, Cristal. David, ¿algo que comentar?
No, Link, nada que comentar. Perfecto. Entonces, continuamos con esta sección sobre esta ley para tener más sentido, ¿no? Una amplia perspectiva sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque este margen no nada más es en cuanto se deba aplicar en el conocimiento legal, sino que también ya vamos a abarcar y reconocer lo que todavía siguen siendo en muchas ocasiones temas tabú, como lo es la salud emocional, la salud mental de estos menores que forman parte de una familia reconocida. Y bueno, en este sentido, el artículo segundo dice que para garantizar la protección de los derechos niños, niñas y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley, para lo cual, fracción primera, garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas del gobierno. Las políticas públicas son una base importante para que podamos tener este acceso hacia la exigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Promover la participación y tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, y en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Una de las principales bases sobre el respeto de los derechos de los menores es tener en cuenta en qué circunstancias se encuentran. Es decir, cuando estamos también o hablamos sobre una comunidad indígena, pues obviamente dentro de estos pueblos originarios se tienen ciertas tradiciones, hay ciertas culturas, hay creencias que forman parte de la identidad precisamente de estos menores. Otra cuestión es la edad, ¿no? El desarrollo del ser humano, pues plenamente tiene que estar también dentro de estos caracteres para tomar en cuenta de cuál es el pleno cuidado que se debe de contener dentro de ellos, porque cada uno pues habrá que respetar su primer derecho humano, que es pues a su integridad, tanto física y emocional. Y la fracción tercera, establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas y programas gubernamentales, legislación y otros compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. Tenemos distintas organizaciones que por supuesto están a la par de poder vigilar o estar vigilando este cumplimiento sobre la protección de los derechos de los menores y en esta rama del derecho familiar. Por ejemplo, no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo la UNESCO, no solo la UNICEF, en ciertas ocasiones realizan eh, estas interpretaciones o percepciones para poder ampliar esta parte sobre la investigación de la protección de los derechos de los menores. Así también entramos en que a falta de disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de estos a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de la ley. Es decir, cuando tengamos algún tipo de laguna jurídica, pues se tendrá que estar de acuerdo al principio de legalidad que nos exigen en cada uno de nuestros estados, es decir, de acuerdo a nuestra jurisdicción y competencia. En el artículo 13, pues nos explica ya de forma más específica lo que son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y nos dice de manera enunciativa, más no limitativa. Es decir, el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y el desarrollo, a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, protección a la salud y seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura,
libertad de expresión, de acceso a la información, a la participación, asociación y reunión, a la intimidad, la seguridad jurídica y el debido proceso. También habla sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. De acuerdo a que esta base, pues meramente hacia los derechos humanos que hoy los tenemos establecidos en toda nuestra nación, independientemente de que si contamos con un acta de nacimiento o no, pues aquel que suele o llegue a pisar, ¿no? Llegue a pisar un suelo mexicano, pues estará protegido dentro del mismo. Ahora bien, vamos a ir culminando con lo que son nuestros temas correspondientes que teníamos pendientes. Y en este caso íbamos a hablar sobre la tutela y la sección de la patria potestad. Habrá que ahondar un poco en este sentido sobre lo que significa la sección de la patria potestad, ya que hemos hablado de cómo se desprende más bien estos grados de parentesco. Así que encontrando más bien una forma muy práctica de que podamos nosotros definir lo que es la patria potestad, pues es la que se obtiene sobre un hijo, incluyendo hijos legalmente adoptados hasta la mayoría de edad o la emancipación. Recordemos que esta figura de la emancipación es precisamente que este individuo pueda valerse por sí solo, representarse por sí solo y deje de compartir estas obligaciones con sus padres, con sus tutores o quien lo represente legalmente. Estas circunstancias sobre la patria potestad es básicamente el derecho que obtiene sobre una persona por el grado uno de parentesco o bien por las cuestiones de afinidad que ya vimos que podrían ser por también esta sección sobre la adopción plena. Y dentro de nuestro Código Civil también nos menciona que encontramos en esta sección sobre la patria potestad y bajo esta interpretación encontramos que al quedar reconocida legalmente la patria potestad, es decir, en este caso hablamos de la paternidad o maternidad, a través de esta acta de nacimiento donde se hace el pleno registro, es decir, con esto comprobamos que efectivamente ya existe este vínculo sobre la patria potestad. Y por lo tanto, de manera automática y sin necesidad de una resolución judicial, se adquiere la patria potestad sobre los hijos. A falta de ambos padres, se debe iniciar un procedimiento judicial ante un juez de lo familiar, quien, escuchando a los familiares y estudiando las causas en particular, otorgará la patria potestad en orden de preferencia a alguno de los siguientes parientes. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre cómo se clasifican los grados de parentesco? Pues en este caso, a falta de los padres estarían los abuelos. Y si no, a falta de los abuelos, entonces encontraríamos a los que siguen en su línea directa, que podrían ser los tíos o las tías. ¿Qué es importante recordar sobre esta sección de la patria potestad? Que cuando hablamos de un divorcio, la patria potestad se mantiene, es decir, porque es respecto de la persona de los hijos y no porque este vínculo matrimonial haya sido disuelto, la patria potestad se pierde. Esta información la encontramos en el artículo 406 de nuestro Código Civil.
Así que le cito tal cual nos lleva nuestro Código Civil en el artículo 406 y dice de los defectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos. Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condiciones, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes. En este sentido, recordemos que el respeto es una de las bases también de convivencia sobre las conductas de los seres humanos en sociedad y que existe este vínculo ahora mayoritario entre el derecho de los padres hacia los hijos, pues también consiste en que la conducta sea meramente la más correcta o la más acercada a lo que consideramos las buenas costumbres, cosa que también se menciona dentro de nuestro Código Civil. El artículo 407 nos dice, los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley. El 408, la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda, educación, bienestar y a las modalidades que le imprimen las leyes aplicables. Es decir, volviendo a lo que estábamos hablando del derecho familiar, cuando en una controversia se está hablando sobre la guarda y custodia, pues no precisamente es sobre la pérdida de la patria potestad cuando se le otorgue a alguno de los progenitores la guarda y custodia. El artículo 409, la patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce, fracción primera por los padres, fracción segunda por los abuelos. Los abuelos la ejercerán en ausencia o por imposibilidad de los padres. Es decir, si no están, puede que sean incapaces jurídicamente por distintas razones y por lo tanto no pueden ellos obtener esta representación sobre sus mismos hijos. El 410, cuando los dos progenitores han reconocido al hijo nacido fuera del matrimonio y viven juntos, ejercerán ambos la patria potestad. Si viven separados, se observará en su caso lo dispuesto por los artículos 375 y 376. Cuestiones que ya habíamos hablado en alguna de sus cápsulas informativas. En los casos previstos, cuando por cualquiera de las circunstancias deje de ejercer la patria potestad alguno de los padres, entrará a ejercerla el otro. ¿En qué caso podría dejar esta cuestión de ejercer de la patria potestad? Bueno, pues en primera, cuando por supuesto no ha sido reconocido, no existe esta paternidad o esta maternidad. Entonces, en este caso, se cuenta con la imposibilidad. Recuerden que también esto se trata sobre los bienes, es decir, los bienes que pueden tener los hijos, así que tanto los hijos consanguíneos como los adoptivos, pues tienen el mismo nivel sobre los derechos. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen conforme a las prescripciones de este código. Por lo tanto, entendemos entonces que en esta sección sobre la patria potestad estamos hablando que también está o lo regula nuestro derecho civil familiar. Por lo tanto, antes de terminar nuestra clase, también vamos a hablar un poquito sobre lo que es la tutela. Y en este sentido, ya que venimos hablando sobre los menores de edad, sobre el grado de parentesco, sobre la familia, entendemos entonces que definitivamente siempre hemos escuchado hablar sobre esta sección del tutor, en especial, por ejemplo, en las escuelas. Por lo tanto, es la persona encargada del cuidado de una persona y sus bienes. Cuando ésta no se encuentre sujeta a patria potestad, es decir, que no tenga padres, abuelos o que haya cumplido la mayoría de edad, pero se encuentra en el estado de incapacidad, ya sea natural o legal, a esta actividad de cuidado, pues ya la reconoceremos como tutela. Es decir, es alguien que no tiene capacidad jurídica, capacidad de ejercicio y por lo tanto va a necesitar un representante que cuide, que vele porque su capacidad de goce, es decir, de toda la esfera jurídica de los derechos que tiene protegidos, efectivamente le sean garantizados por el Estado o por cualquier institución en la que él se presente.
o precisamente cualquier institución que necesite, como lo puede hacer un servicio de salud. En este sentido, también nuestro Código Civil nos recuerda que ejercer como tutor es obligatorio cuando efectivamente existe esta sección sobre la patria potestad. Salvo que exista la misma justificación de la que la cuando estén ausentes o no sean sujetos de derecho. La ley establece que deberán ser tutores de los menores, en primer lugar, los hermanos que ya hayan alcanzado la mayoría de edad, prefiriéndose los que compartan madre y padre, y a falta de estos, los familiares colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Aquí, un ejemplo de lo que estábamos hablando sobre esta sección, de que no exista la posibilidad completa de que se lleve a cabo esta representación cuando un menor no tiene la posibilidad, es decir, se puede encontrar en estado de orfandad, y el Estado tiene que garantizar que estos menores estén reconocidos, como bien lo comentaba su compañera hace rato, ejemplo, el DIF es uno de los institutos que realmente deben tener bajo su custodia todos este tipo de procedimientos o procesos para que velen sobre los derechos de los menores. Exista esta posibilidad de la patria potestad o no exista. Recordemos que el Estado también debe proveer de esta protección a los menores que son expósitos, es decir, huérfanos, que se desconoce plenamente quiénes son sus padres, los abandonados, que efectivamente se pueden saber quiénes son, ¿no? Y quedarán bajo la tutela de quienes los hayan acogido. En las casas hogar u orfanatos son tutores quienes sean responsables de las mismas conforme a lo que establecen las leyes especiales y los lineamientos que rijan las instituciones. Recordemos que en México, pues estos derechos sobre la infancia todavía nos queda mucho campo con el que trabajar, porque no dejamos de ver efectivamente a aquellos niños, ejemplo, en los semáforos, en las calles, a altas horas de la noche, y también a aquellos menores que están inmersos en un medio ambiente que es sumamente violento para su desarrollo, que habrá que seguir informándonos y estudiando sobre esta sección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siendo el contenido que nos tocaba establecer hoy, me despido de ustedes y les recuerdo que próximamente estará su cápsula informativa para el cierre de su materia. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. Si no hay ninguna duda, pues cerramos nuestra clase. Perdón, maestra, no alcancé a escuchar lo último, me cortó la transmisión un poquito. Es que aquí donde estoy está lloviendo un poquito fuerte. No se preocupe. Si no habría ninguna otra duda, pues ese es el contenido de nuestra clase de hoy y que ya quedará en estos días también su próxima cápsula informativa para el cierre de su materia. Ah, ok, maestra, no, no hay ninguna duda, nos quedó, bueno, a mí me quedó todo claro como lo explicó, muchas gracias, y pues sí, en lo particular, pues me gusta mucho ese tema porque pues yo estoy en protección consular ahorita aquí en mi trabajo y precisamente como le comentaba, lo de la niñez es mi tema, entonces, me siento que va a ser un poquito más factible para mí, en esta sección. Sí, claro, excelente. Con gusto te comparto material en nuestra plataforma para ir ampliando tu campo de trabajo. Muchísimas gracias, maestra, yo estoy pendiente. Excelente. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.